Apreciados amigos, estamos muy contentos nuevamente de que nos puedan sintonizar en su programa de Zoom TV, en este espacio de culto divino. Estamos agradecidos con el Señor, estoy realmente agradecido con Dios personalmente por poder estar aquí en Zoom TV Latino para compartir una vez más de la palabra de Dios. Esperamos de que sean bendecidos en esta ocasión al recibir la palabra de Dios y escuchar este mensaje, que sea de bendición a sus vidas, que puedan ayudarlos a conocer más al Señor y, por supuesto, a crecer más a la estatura y la anchura de Cristo. Queremos en esta ocasión comenzar este culto divino con una palabra de oración, así que les invito a que vengan conmigo, se inclinen, si pueden hacerlo, donde quiera que se encuentren, para orar al Señor. Amante Padre Celestial, Señor, en este momento queremos venir a ti, oh Dios, porque tú nos otorgas todas las cosas y nos has dejado tu palabra para entenderla, pero sabemos, Señor, de que todo conocimiento verdadero viene y provee únicamente de ti y que tú, a través del Espíritu Santo, nos puedes otorgar ese conocimiento, esa sabiduría, ese entendimiento, Señor. Pido, Señor, por lo tanto, que puedas ungir mis labios con tu Santo Espíritu para que las palabras que traiga delante de tu pueblo, de aquellos que nos escuchan, puedan ser de gran bendición, porque sea tu palabra la que entre a su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos en esta ocasión, vamos a invitarles a que me acompañen y abran sus Biblias. Pueden, por supuesto, también seguir en la pantalla, pero también quisiéramos invitarles a que abran sus Biblias, a que puedan tener la palabra de Dios en sus vidas, la abran, la estudiemos juntos. Así que vamos a ir al libro de Lucas, el capítulo 22, versículos 1 en adelante. Vamos a ver la historia de una persona muy particular que en realidad nos puede demostrar y hacernos entender cosas de uno mismo que quizás no sabemos. Dice allí la palabra de Dios, voy a leer del versículo 1 al 6 lo siguiente. Dice allí: y se acercaba el día de la fiesta de los panes sin levadura, que es llamada la Pascua. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los príncipes de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría. Y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él prometió y buscó oportunidad para entregárselo en ausencia del pueblo. Aquí notamos una historia realmente dolorosa, triste, una historia que ustedes y yo conocemos. Es de un hombre que nadie quiere ser semejante a él. Este es, por supuesto, Judas Iscariote. Uno de los 12, dice la palabra, era uno de los 12 discípulos de Cristo. Este hombre, Judas, dice la palabra, él fue el agente, la persona, el individuo que Satanás usó, que Satanás entró para que él pudiese llevar la obra de traicionar a su amado maestro. Porque los sacerdotes, los que estaban allí en el poder de Israel, que querían matarle, los principados querían matar a Cristo porque lo que él hablaba y decía iba contrario a su propia vida, a su corazón, a su experiencia. Él denunciaba a través de su vida y de la palabra que enseñaba que lo que estos judíos habían enseñado, que lo que los sacerdotes estaban indicando, mostrando como lo que Dios quiere de su pueblo, eran simplemente más que nada liturgias, ceremonias externas, cosas que aparentaban justicia, pero que en el fondo eran obras de maldad e iniquidad. Por esto, Cristo presentarse como el verdadero pan del cielo, como aquel verdadero que vendría a servir y a entregar su vida por otros, a mostrar el evangelio de amor, de abnegación, de entrega absoluta por el bien del ser humano. Esta vida de Cristo era realmente un oprobio, un constante ataque a su propio corazón egoísta y lleno de iniquidad. Por ende, resolvieron matarle, pero tenían un problema. ¿Cómo matar a Cristo cuando el pueblo entero lo ama, lo cree, lo venera, lo declaran como un maestro y algunos hasta como un Mesías? ¿Qué hacer entonces pensaron ellos para poder deshacerse de este hombre, de Jesucristo, del rabí de Galilea, como decían ellos,
para de alguna forma quitarlo del medio y volver a tener el poder y la influencia que tanto habían cuidado sobre el pueblo. Y por ende buscaron manera y no sabían cómo. Cómo hacerlo, cómo prenderlo sin que el pueblo se entere, sin que la mayoría que conocían de Cristo pudiese escuchar que él iba a ser llevado preso o inclusive matarlo, porque era su fin, matar a Cristo. ¿Cómo hacerlo en secreto? Así que estaban en ese problema cuando Satanás hace su parte, por supuesto. Entra en el corazón de uno de los discípulos de Jesucristo, uno de los mismos que estaban con Jesús, que caminaban con Jesús, que comían con Jesús, que estaban aprendiendo de Jesús continuamente. Es más, uno de los que habían predicado de Cristo y había inclusive hecho milagros por el poder de Cristo que había otorgado a sus discípulos. Uno de estos 12, es ahora el cual Satanás usa. Entra, dice la Escritura, entró en Judas, Satanás entró en Judas y decidió él ir y reunirse con estos líderes del pueblo de Israel. Menciona allí, ¿no es cierto?, que él entró y convivió con los sacerdotes, con los magistrados, de cómo los iba a entregar y acordaron un pacto de dinero. El amor que tenía Judas por el dinero era mucho más que el amor que tenía por su maestro. El amor por la posesión, por la autoridad, por el estar reconocido, el ser alguien importante en esa tierra, fue para Judas el mayor amor que amar a su maestro, a quien estaba dispuesto a dar su vida por nosotros. Judas pensaba de que él estaba haciendo un favor a Cristo, que estaba simplemente ayudando a que él tuviese que declararse una vez por todas que él era el Mesías y que Cristo no dejaría jamás que realmente alguien acabase con su vida. Y por lo tanto él pensó, decía él en su mente, que al yo, ¿no es cierto?, facilitar esta oportunidad para que Cristo pudiese mostrar que él es el verdadero Mesías, de alguna forma entonces afirmaría ya su obra aquí en la tierra y él sería venerado por haber hecho esa posición, haber creado esa oportunidad para Cristo revelarse como maestro, como el Mesías. Pero su corazón no tenía realmente verdadera creencia en la obra de Cristo. No creía realmente en lo que Cristo había declarado, que él había venido a salvar a los perdidos, a dar su vida como el buen pastor por sus ovejas. Por esta razón, él decide entrar en un convenio, en un acuerdo, en un pacto con los sacerdotes por la cabeza, por la vida de Cristo y un precio de un esclavo, 30 piezas de plata. Sin embargo, ¿no es cierto?, dice allí, versículo 6, que él le dieron el dinero y él entonces salió convencido, con el deseo sincero de buscar el momento y la oportunidad para entregar a Cristo ante estos hombres que querían matarlo. Esto fue realmente unos días antes de la Pascua. Es decir, este hombre empezó a buscar manera desde ese momento en entregar a Cristo y no demoraría mucho tiempo. No pasarían semanas y meses, sino apenas unos días. Pero este hombre del cual nosotros escuchamos la historia nos presenta una experiencia que, claro, nadie quiere tener. Ni tú ni yo queremos ser declarados Judas. Nadie quiere ser un traicionero, alguien que traiciona a Cristo, que niega a Jesús, que se va en contra de su voluntad y que en realidad termina como Judas terminó, entregado a Satanás. Nadie quiere tener esa experiencia porque sabemos de que a la luz de la vida de Judas, el que se entrega a Satanás, el que hace un convenio con Satanás por cualquier cosa temporal, el que dice, yo puedo hacer algo con el enemigo por un tiempo, porque de alguna forma eso me conviene ahora, me conviene a mí, me da algo que necesito o que quiero en mi corazón. Así que no importa dejar a un lado, ¿no es cierto?, el tiempo de mi entrega a Cristo, de realmente seguir su palabra, voy a buscar algo temporal, voy a buscar algo que me pueda ayudar temporalmente. Ese pensamiento es tan peligroso porque el desenlace en la vida de Judas es el desenlace de muerte. Judas no estará en el cielo porque entregó al Hijo de Dios, traicionó a su maestro. Pero Judas no era así. No era un hombre que tenía una vida
pecaminosa, abiertamente en rebelión, abiertamente en pecado, en entrega de sus pasiones. No, él era un hombre muy religioso, aparentemente muy piadoso. Era el mayor de los discípulos, en realidad, en haber alcanzado, de los 12, el mayor conocimiento literario de la palabra de Dios. Era el mayor instruido, había aprendido en las escuelas rabínicas. Él tenía el porte, el tamaño, la voz, la elocuencia para ser un verdadero líder en la iglesia. Él era el mejor de todos los discípulos, humanamente hablando. Era el mejor en sabiduría, en conocimiento, en letras, en palabra, en porte. Pero este hombre, tristemente, no era un verdadero discípulo entregado a Cristo. Era un hombre que de alguna forma mantuvo un aspecto de su vida, de su pecado, muy oculto, por supuesto. No se lo veía. Los discípulos nunca vieron eso en Judas. Nunca vieron un corazón ambicioso, un corazón mentiroso, un corazón amador de los placeres, del dinero, más que de Dios. No lo vieron. Fue oculto a ellos porque ellos simplemente miraban las apariencias y se dejaban también llevar por la manera como este hombre actuaba. Pero ¿qué nos dice la pluma inspirada en cuanto a este caso, a la vida de Judas? Presenta aquí algo interesante, la pluma inspirada, en el libro Desea a todas las gentes, la página 663, párrafo 1. Dice allí: la historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber sido honrada de Dios. Si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los 12 y su desaparición habría sido muy sentida. A no ser por los atributos revelados al final de su historia, el aborrecimiento que le ha seguido a través de los siglos no habría existido. Pero su carácter fue desenmascarado al mundo con un propósito. Había de servir de advertencia a todos los que, como él, hubiesen de traicionar cometidos sagrados. Notamos aquí algo muy interesante de la palabra de Dios, de la palabra inspirada. Presenta aquí de que esta historia de Judas nos revela, nos muestra lo que sucederá con aquellos que rechacen, que traicionen los cometidos sagrados. Amados amigos, hermanos, usted dirá, bueno, gracias a Dios, yo no soy Judas. Yo no soy ningún hombre que va a traicionar a Jesucristo. Yo no voy a negar jamás a mi maestro. No voy a ser aquel que traicione el cometido que Dios me ha dado, el cometido sagrado de poder realmente servir a mi maestro. Yo no voy a ser así. Tal vez tú digas, y como no soy tampoco ni pastor, ni predicador, ni anciano, o quizás no tengo ese don de predicar, no voy a hacer y negar jamás el cometido sagrado. No voy a ser uno de aquellos que revela un carácter defectuoso porque no tengo un cometido sagrado delante de Dios. Simplemente soy un miembro de iglesia o simplemente quiero seguir a Cristo, pero no quiero realmente involucrarme en el aspecto de ser un líder de iglesia. Pero eso es realmente lo que significa rechazar el cometido sagrado. ¿Es acaso rechazar el simplemente un llamado a servir en una posición de liderazgo en una iglesia, en la predicación del evangelio, lo que significa rechazar un cometido sagrado? Claro que no. Porque el Señor Jesús a cada cual que llama de las tinieblas a la luz, le ha dejado una sola comisión. La comisión de Cristo es para todo ser humano. Ir y predicar el evangelio, enseñándole todas las cosas, a guardar todo lo que os he dicho, y de hacer discípulos, enseñándoles a que guarden lo que he enseñado, enseñándoles a que sigan conforme a mi palabra. Esta es la comisión que cada uno tiene que seguir. Vivir una vida como lo vivió Cristo. Destruir ese poder del maligno en nuestras vidas. Tener la victoria sobre el pecado que Cristo nos ofrece ampliamente. Poder alcanzar el estandarte, el reflejar ese carácter precioso de Cristo, es el cometido sagrado que Dios ha llamado a nosotros, a su pueblo, a quienes estamos ahora mismo en esta experiencia religiosa de conocer a Cristo. Ese llamado a vivir como Él vivió es un cometido sagrado. ¿Pero por qué?
Muchas veces no vemos nuestras vidas de esa manera. ¿Por qué nos escondemos detrás de la idea de que como no tengo un rol importante en una iglesia o no soy llamado a predicar, ya no tengo que tener una vida que declare a Cristo? Cuidado con engañarnos, pensando de que estamos bien cuando estamos más cerca de ser Judas que ser como Cristo. Pensemos un poco en la vida de este hombre, de Judas. Un hombre que realmente murió terriblemente por haber mantenido en secreto un pecado acariciado. El amor a los bienes, al dinero, fue su destrucción. En el tiempo que vivimos hoy en día, es muy fácil tener amor a las cosas. Es más, podemos decir que el ser humano hoy en día no puede vivir sin las cosas. Todo ser humano, casi todo que conozco, por lo menos donde he ido, y no importa cuán pobre sea la condición, cuán alejado estemos de los países desarrollados, cuán tal vez sencillo sea nuestra vida, todos hemos llegado a tener cosas. Y las cosas, los elementos, la tecnología, los celulares, nos han hecho, en cierto sentido, dependientes de lo que el hombre ofrece, de la tecnología. Me alegra por un lado, por supuesto, que ustedes puedan mirarnos allí en sus casas a través de la tecnología. Qué hermoso tener la aplicación en su dispositivo, ¿no es cierto?, en su tableta o en su teléfono, para poder ver programas y temas de la palabra de Dios. Hermoso esto. Pero en realidad estamos de alguna forma permitiendo que el amor a las cosas temporales, a lo que es trivial, a lo que no es eterno, quiten de nosotros ese amor a Cristo y caigamos en el peligro de Judas de traicionar al Señor. Veamos qué pasó con un hombre, también un discípulo, que también traicionó a Cristo. Y en el mismo capítulo de Lucas 22, notamos en el versículo 31 en adelante lo siguiente. Dice allí, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado a ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, fortalece a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, estoy dispuesto estoy a ir contigo a la cárcel y aún a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me has negado 3 veces que me conoces. Es así como notamos en esta declaración como Cristo presenta a este hombre, a Pedro, a otro seguidor. Le dice y le indica de que él ha sido pedido por el enemigo para ser zarandeado, para pasar una experiencia difícil, muy dura, muy aguda. Y Cristo, él dice, yo he estado rogando, estoy orando, estoy suplicando a mi Padre para que tú puedas no caer, para que tu fe no te falte, y tengo la seguridad, la convicción, la fe de que tú vas a volver, y cuando regreses, cuando te arrepientas de tu pecado, cuando te arrepientas de tu propia indignación o tu propia injusticia, puedas tú, ¿no es cierto?, venir y volver a tus hermanos y confirmarlos, animarlos, exhortarlos, enseñar, ayudar, instruir. Confirma a tus hermanos. Pero Pedro le dice al Señor, no, Señor, tú estás equivocado. Yo no puedo negarte, yo no te voy a claudicar, yo no voy a ser un traicionador, yo no voy a dejar de amarte. No, estoy dispuesto inclusive a morir por ti. Yo no voy a ser como aquellos que toman el nombre de Cristo de una forma liviana. Voy realmente a hacer tu voluntad, oh Señor. Deseo servirte, entregarme, darme por ti porque te amo. Así es como Pedro responde a Cristo. Pero Cristo le dice, Pedro, hoy vas a negarme 3 veces. Hoy, esta noche, vas a negarme tú 3 veces antes de que cante el gallo. Y de esta manera, Cristo le está diciendo a él que de alguna forma, aquel discípulo que deseaba con todo su corazón, ¿no es cierto?, servir a su maestro, había puesto su confianza no en Cristo, sino en sí mismo. Y de alguna forma, esto se mostraría de una forma evidente, negándolo a su maestro 3 veces. Esta experiencia de Cristo
Este mensaje de Cristo a Pedro es un mensaje similar para nosotros en este tiempo. ¿Cuánto confiamos en uno mismo? ¿Cuánta confianza tenemos en nuestras habilidades, en nuestros conocimientos, en nuestra información? Es para mí muy común ver dentro del pueblo de Dios a hermanos, a hermanas, a personas que me llaman continuamente, me mandan mensajes continuamente, me mandan información, ¿no es cierto? Y estos hermanos, aunque los aprecio de verdad, y la verdad que sé que el Señor los está ayudando a conocer verdades, de alguna forma u otra, a veces me temo de que estemos buscando solamente información, mayor conocimiento intelectual, mayor tal vez luz, ¿no es cierto?, del tiempo en que vivimos, pero realmente poniendo nuestra confianza en uno mismo, pensando que nuestro supuesto amor por el Maestro va a ser lo que nos sostiene, cuando no hemos realmente visto en nuestra propia vida interna, en nuestra propia condición interna, que quizás estamos, al igual que Judas o de Pedro, poniendo afecto en algo que no es eterno, poniendo afecto en un bien, afecto en las cosas, en los elementos, en el dinero, en la fama, en la educación, en el reconocimiento de los hombres, o poniendo el afecto en uno mismo, en mi propia experiencia y no dependiendo de Cristo. ¿Saben ustedes que Cristo fue llevado por esa turba, por esa entrega de Judas a la casa de Anás, a la casa del sumo sacerdote Caifás? Fue llevado a un tribunal torcido, corrupto en su esencia. No hubo allí la oportunidad de que pueda haber un juicio equilibrado, recto, transparente. Era un juicio arreglado, un juicio falso, una cosa hecha en la manera tan horrible, tan criminal, donde no fueron nadie que pudiera defender a su maestro. Bueno, hubieron dos, Juan y Pedro, que siguieron al maestro, pero aún ellos no tuvieron la oportunidad, porque no eran invitados, a participar en la defensa de Cristo. Cristo recibió el peor trato. Lo pegaron, lo bofetearon, lo escupieron, le maldijeron, pusieron sobre él toda clase de acusaciones falsas y con injurias, con vituperios, con golpes, empezaron a abusar de Cristo. Físicamente, estos hombres querían matar a Jesús y se deleitaban en darle los golpes más duros a ese rostro sagrado de Jesucristo. Y dentro de esa experiencia, dentro de haber estado abandonado por sus discípulos, Cristo tuvo que recibir a un golpe mayor. Y aunque Él lo sabía, porque lo había predicho, el hecho está de que al Pedro negar a su maestro, trajo el mayor golpe al alma de Cristo. Nos dice la palabra inspirada, la sierva del Señor, en el libro Deseo a todas las gentes, la página 657, párrafo 1. Pero una angustia más intensa desgarraba el corazón de Jesús. Ninguna mano enemiga podría haberle asestado el golpe que le infligió su dolor más profundo. Mientras estaba soportando las burlas de un examen delante de Caifás, Cristo había sido negado por uno de sus propios discípulos. ¿Qué es lo que pasó? Mateo 26 nos presenta lo que pasó. ¿Qué sucedió en ese momento? En el momento en el cual estaba allí Cristo delante de Caifás, siendo golpeado, maltratado por los hombres, burlado por aquellos que se mofaban de la vida negada, de la vida de servicio y entrega de Cristo. Dice allí, versículo 71 del capítulo 26 de Mateo. Y cuando salió al pórtico, le vio otra, y también, y cuando salió al pórtico, le vio otra, y dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno.
y negó con juramento, no conozco al hombre. Esta es la segunda vez que Pedro está negando a su maestro. En realidad, el versículo 69 nos dice, y Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús de Galileo, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Luego nos dice, y cuando salió al pórtico le vio otra y dijo a los que estaban allí, también este estaba con Jesús el Nazareno, y negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Aquí van dos veces Pedro negando a su maestro. 73 nos dice, y un poco después llegaron unos que por allí estaban y dijeron a Pedro, verdaderamente tú también tú eres de ellos, porque tu habla te descubre. Entonces comenzó a maldecir y a jurar diciendo, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Y Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le dijo, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Esta es tristemente, ¿no es cierto?, la experiencia de un discípulo que amaba a Jesús. Amaba a Cristo de verdad. Pedro era sincero, pero en su sinceridad se había olvidado de que el ser humano, cuando se fija, cuando se confía en sí mismo, cuando tiene algún sentido mayor amor a su capacidad, a su poder intelectual, a su conocimiento de la palabra de Dios inclusive, sin depender de Cristo, hay una caída tan segura como la tuvo el apóstol Pedro. Negar a su maestro. Y esa negación trajo a Jesucristo mayor dolor que cualquier otra burla o golpe o experiencia que tuvo allí en el tribunal de Caifás. Pensar que su amado discípulo lo estaba negando. Y por supuesto, en la experiencia de Pedro vemos de que él comenzó paulatinamente a negar. Su negación primera fue simplemente no conozco. Luego en la segunda vez, empezó a afirmar más su negación, decir no conozco a ese hombre, no sé qué me estás diciendo. Y finalmente, cuando se le dijo, tú hablas diferente, tu manera de actuar no es como la nuestra del todo, aunque aparentas tener una experiencia como la nuestra, no eres de nosotros. Entonces empezó a maldecir, decir, bueno, ahora sí tengo que a dejar hablar como hablan ustedes. Y empezó a maldecir, a usar palabras soaces, palabras crudas, para tratar de demostrar que él no era discípulo de Cristo. Allí, la palabra dice, el gallo cantó por segunda vez. Y Pedro inmediatamente recordó lo que había Cristo dicho de él, que él negaría a su maestro antes de que el gallo cante. Esta experiencia de Pedro, por sin lugar a duda, es algo realmente que nos aflige, nos debe afligir, nos debe llevar a nuestro propio examen, a nuestro autoexamen de saber qué tipo de cristiano, qué tipo de discípulo soy yo. ¿Soy un discípulo como Judas, que he atesorado un pecado de tal forma de que voy a traicionar a mi maestro? ¿O soy un tipo como Pedro, que puedo creer a Jesús, puedo tratar de seguirle aún más? He hecho cosas que otros no han dejado o no han hecho por seguir a Jesucristo. Hemos dejado tal vez trabajos, tal vez familia, tal vez inclusive nuestras propias casas, hogares, con tal de servir al maestro. Hay personas que han dejado muchas cosas por servir y se van de misioneros, van a ministerios para servir, a trabajar. Pero aún en esa experiencia, como la de Pedro, no han dejado de confiar en sí mismos. No han dejado de mirarse y pensar de que su conocimiento, su experiencia, su vida cristiana le es suficientemente fuerte o poderosa para resistir la tentación del enemigo. Pero aquí nos presenta la palabra de Dios en esa experiencia una ilustración muy clara. ¿Qué pasó con el apóstol Pedro? ¿Qué fue lo que hizo o le condujo a él a caer en la tentación que minutos antes, que horas antes, él decía nunca caería? Porque él dijo, estos te van a negar, pero yo jamás te negaré. Es más, voy a ir contigo hasta la misma muerte.
Eso venía de un corazón de amor al Maestro, por supuesto, pero también un amor a sí mismo, solapado, no visto, tal vez no entendido por él mismo ni siquiera, pero ese era su mayor peligro. ¿Y saben qué pasa cuando uno tiene el amor hacia uno mismo sobre el amor al Maestro? Veamos qué pasó con Pedro. Pedro fue puesto en una posición, en una experiencia, donde no se sentía cómodo, no se sentía en su ambiente. Por seguir a Jesucristo, fue llevado a estar en la minoría, donde todos los demás eran diferentes a él, donde todos los demás no eran como era Pedro. Había gente allí, por supuesto, siervos, gente que eran empleados de Caifás y Anás. Habían soldados de los fariseos, de los sacerdotes, del templo. Había este tipo de gente que se rodeaba con los líderes de la iglesia de ese entonces, los principales, los sacerdotes, y todas esas personas que estaban allí que no creían en el trabajo de Cristo o que estaban allí porque también era su trabajo, de eso se dependían, de eso se sostenían, y no estaban entonces en favor de Jesucristo. Todos estos hombres estaban en ese lugar y Pedro se sintió como alguien que no está en su entorno, como pez fuera del agua, como se dice de una forma común, ¿no es cierto? Como un refrán, como un pez fuera del agua. Así sentía Pedro. No estaba común, no se sentía en su sitio. Yo no sé si ustedes se han sentido alguna vez así. Yo sé que cuando uno, por ejemplo, los latinos que hemos venido a este país, cuando llegamos acá, muchos se sienten justamente fuera de su experiencia, de su cultura, fuera de su comodidad. Pero usualmente la gente trata de buscar la forma de rodearse de personas que son acorde a uno. Y por eso usted va en todas las ciudades aquí en este país. Existen los barrios, ¿no es cierto?, donde hay mucho latino. Existen los barrios donde hay gente de una filosofía, de una clase, de una cultura diferente. Nos busca sentarnos juntos o buscar un ambiente donde nos identificamos. Eso es algo que está en el corazón del hombre. Sentarse y estar con aquellos con los cuales nos identificamos. Y cuando son hijos de Dios y es la iglesia, nos sentimos, por supuesto, a gusto. Queremos estar dentro de un pueblo similar, dentro de creyentes como Cristo. Pero ¿qué pasa cuando somos sacados de ese lugar? Cuando el Señor nos lleva a una experiencia de estar alejados de ese entorno cómodo o de seguridad y nos ponemos en un lugar, en un sitio donde no estamos en comodidad, donde somos realmente diferentes. Allí Pedro empezó a preocuparse porque quería no ser diferente. La presión de poder entrar en el entorno hizo que la tentación se convirtiese en mucho más poderosa de lo que él se había imaginado. Nos dice la pluma del Señor, la pluma inspirada en el libro Deseo a todas las gentes, la página 658, párrafo 2, la siguiente declaración en cuanto a esa experiencia de Pedro. Dice, muchos que no rehuyen una guerra activa por su Señor son impulsados por el ridículo a negar su fe. Asociándose con aquellos a quienes debieron evitar, se colocan en el camino de la tentación, invitan al enemigo a tentarlos y se ven inducidos a decir y hacer lo que nunca harían en otras circunstancias. El discípulo de Cristo que en nuestra época disfraza su fe por temor a sufrir oprobio, niega a su Señor tan realmente como lo negó Pedro en la sala del tribunal. Es así lo que sucede. ¿Cómo Pedro negó a su maestro? ¿Cómo para él fue posible negar a Cristo? ¿Qué es lo que hizo Pedro para que pueda él entrar en esa tentación? Se decidió asociarse o buscó asociarse sin tratar de ir abiertamente con los que no adoraban a Cristo, y el oprobio, el tener que ser visto diferente, hizo que él fuese tentado a negar su fe. Él pudo haber, como Juan, seguido a Cristo dentro, tal vez buscarse y es más, mantenerse apartado de esos hombres y mujeres que son frívolos, que estaban allí simplemente para poder servir a sus amos, a sus líderes terrenales, pero no estaban realmente dispuestos a conocer y ver la verdad.
Pero Pedro, ¿no es cierto?, en vez de buscar estar alejado de tales, decidió que tal vez de esta manera podía él camuflar su verdadera intención, resguardarse de lo propio de otros y saber qué pasaba con Cristo. Tal vez así es como nosotros también caemos en este tiempo. Buscamos de alguna manera no ser realmente vistos como cristianos porque no queremos causar ridículo. Recuerdo hace algunos años que de niño, especialmente cuando ya son varios años en realidad, ya tengo 43 años, así que imagínense ustedes, hagan la cuenta. Cuando era niño, a mí me daba vergüenza ser vegetariano, porque nadie en mi familia, excepto por supuesto mi mamá y nosotros como hermanos, teníamos esa experiencia. Ningún primo, ningún familiar, nadie por el estilo. Era común las burlas constantes porque comíamos una comida para ellos absurda, sin sabor, sin lo rico. Y tristemente, aún en la propia iglesia éramos objeto de oprobio porque guardábamos el régimen alimenticio de esa manera, mantenernos aislados de las comidas animales. Esto causaba en mí, al ser adolescente, vergüenza. ¿Por qué? Porque cada vez que íbamos a un lugar, a una fiesta, a alguna invitación, a alguna boda inclusive, o cualquier evento, ¿no es cierto?, familiar, la burla era continua. ¡Ay, qué comida que comen tan rara! ¡Ay, que ustedes están alimentándose de esa manera! ¿Por qué no les dan? Y también había esa cuestión de la tentación. Mis tíos, en su afán de hacernos, ¿no es cierto?, algún tipo de alegría, éramos niños, traían alimentos y dulces y cosas que eran para mi madre, por supuesto, no aceptables. O bebidas gaseosas, en fin, muchas cosas que pues mi madre no aceptaba en nuestra dieta. Pero yo como niño, ¿no es cierto?, como adolescente, eso me causaba oprobio porque ya me sentía que no encajaba en ese ambiente. Y en mi experiencia, yo deseaba no ser diferente. Claro, no conocía a Cristo, no conocía su palabra, no entendía de que yo estaba llamado a ser luz al mundo. Y ese oprobio, esa vergüenza que tenía, ¿no es cierto?, era algo que yo alimentaba y deseaba no participar. Y me imagino que la experiencia de Pedro fue igual. Esa fue su razón. Empezó a sentirse diferente y visto diferente y no quería pasar tal vergüenza. Mis tíos, mis familiares siempre decían a mi madre: no seas loca con tus hijos. Déjales que disfruten. Tendrán una sola niñez. Déjales que coman todas esas cosas, ¿no? Varias cosas, comida chatarra, comida que no es realmente alimento y nutrición al cuerpo, todo esto. Y créanme que esa fue una de las mayores experiencias de dificultad para uno en la adolescencia y la niñez. No poder participar de esos alimentos, de esas cosas. Y recuerdo que en una ocasión estaba en un paseo de escuela y era usualmente allá en Ecuador, donde soy yo, en Ecuador, la escuela, los paseos de escuela eran solamente durante el día, o sea, quiero decir, de la mañana hasta mediodía, ya a la mediodía uno se regresaba a la casa a comer. Pero en este paseo de escuela, que era un lugar más alejado, una montaña, pues era todo el día. Así que había que empacar alimentos para poder tener un picnic al mediodía. Mi madre, por supuesto, preparó los alimentos para uno, muy naturales, muy sanos, por cierto. Y en esa experiencia, pues me fui con mi lonchera. Claro, llegamos el momento ya todo el día, uno pasa lindo, disfrutando con los amigos en la escuela y todo esto, cuando entonces llega el momento del almuerzo. Y yo tenía vergüenza sacar mi almuerzo. Sentía vergüenza sacar este almuerzo porque todos los muchachos sacaban las chips, ¿no es cierto?, las bebidas de chocolate, los cakes, los pedazos de carne, los sándwiches con jamón, con todas esas cosas. Y mis sándwiches, mis alimentos eran frutas, ¿no es cierto?, pan integral, con cebolla, tomate, con aguacate. Bueno, una manera mucho más natural y sencilla. Estamos hablando de que en ese tiempo, y más aún en Ecuador, no existían
ningún tipo de alimento que se pareciese al que come la gente normal. Hoy en día en este país tenemos de todo tipo de alimentos que parecen como que fueran la verdadera cosa, ¿no? Y son veganos, pero en ese entonces no existía tal cosa. Y en esa experiencia uno dice, qué vergüenza, yo me aparté a un lado y comí rápido porque no quería que nadie me diga qué traje. Créanme que fue una experiencia bien difícil, bien dura poder pasar esa experiencia. Pero lo más triste de todo es que yo nunca había comido carne. Pero me llaman mis amigos, me dicen a mí, me dicen, ¿qué comiste? ¿Comiste? Sí, ya comí, yo terminé. Pero mira, estamos aquí sacando unos pasteles y mira, aquí tengo yo un pedazo de carne, de pollo, de no sé qué. Y olía bastante agradable, no hay que negar eso. Tenía un olor tentador. Y me dice, ¿quieres comer? Y yo en mi mente sabía de que no debía comer, por varias razones, pero entre ellas nunca había comido carne. Y comer alimentos, probar algo que uno no está acostumbrado, el cuerpo mismo le va a rechazar. Pero la presión, ¿no es cierto?, de que yo era tan diferente, era más de lo que yo podía soportar. Y accedí a probar un pedazo de pollo. Era lo que me había dado. Puedo decir, no quiero condenar a nadie que se alimenta con esos alimentos, con pollo, nada por el estilo. Le estoy explicando mi experiencia, lo que pasó. Sé que en algún momento el Señor les va a revelar que la alimentación, si ustedes siguen el camino del Señor, van a ser revelados de que la alimentación está relacionada directamente con nuestra experiencia espiritual. Nos afecta la manera como percibimos y recibimos la palabra. Pero espero que en algún momento el Señor les permita conocer más esto sobre la comida. Pero mi afán en este sentido, de esta experiencia, de esta historia, es no tanto hablar de la comida, sino de lo que me pasó. Probé algo que nunca había probado antes, comí algo que nunca había comido, porque no quería ser rechazado por mis amigos. Y probé, y al momento que probé, el sabor inicial no era desagradable, por supuesto que no. Tiene un olor, tiene un sabor agradable en el sentido de lo que primero prueba. Pero al momento que empecé a masticar, en mi mente experimentaba algo interesante. Sentí mucha vergüenza y repugnancia, porque me sabía a cadáver, por decirlo así. No sé, empecé a tener un sabor a algo que no había realmente probado antes. Y tristemente, pues bueno, tragué para mantenerme y les dije, no, ¿sabes qué? La verdad que no me gustó mucho, gracias. Hoy en día, el mundo está alabando al vegetarianismo, alabando a la experiencia de ser vegano, ¿no es cierto? Pero yo en ese entonces lo veía como la peor desgracia que pude tener, ser diferente a otros. Y ahora, en cambio, el mundo alaba al que es vegetariano, al que es vegano. Dicen, qué bendición, cuida su cuerpo, está viviendo una vida más sana, está haciendo un beneficio al planeta inclusive. Pero en ese entonces era oprobio. Amados amigos, amados hermanos que me están mirando, ¿qué tan fácil es para nosotros poder caer en ese pecado? De permitir que la tentación de no ser vistos como diferentes nos hacen actuar, vivir, vestir, participar de lo que es algo que va contrario a la palabra de Dios. En vez de deleitarnos de escuchar su palabra, su voluntad, en vez de preparar este día santo del Señor, el sábado, poder usarlo para realmente comunicarnos con el Señor, nos dejamos llevar por nuestras amistades sociales. Piensen ustedes en eso nada más. Las amistades sociales que nos mandan videos, mensajes, cosas por el estilo que nos separan de Dios, pero para no quedar mal contestamos. Decimos, no, pues sí, qué chistoso, el chiste que me mandaste, qué chistoso que es. Tristemente, esto sucede tanto que el pueblo de Dios, sin darse cuenta, que muchos que aman a Cristo están realmente negando a su Maestro. Mientras Cristo está en el cielo en este tiempo intercediendo por ti y por mí, obrando para tratar de limpiar nuestra vida del pecado, poder poner en nosotros su misma imagen, su carácter, nosotros estamos negando a Cristo, permitiendo que la influencia alrededor nuestra no sea más fuerte que nuestra lealtad y nuestro amor al Señor Jesús. Te estás poniendo tú
en esa experiencia? ¿Te estás yendo tú por tu propia, tal vez, guardarte de ti mismo, de no ser visto como alguien diferente? Te estás metiendo en los círculos que no debes meterte, en las amistades que no debes tener, en las familias, por decirlo así, en la manera de rodearte de aquellos que no realmente sirven al Señor. Y esto no quiere decir que uno tiene que apartarse y ser un ermitaño y alejarse de la familia, no me interpreten. Esto quiere decir que en tu experiencia, en tu vida, cuando estás realmente puesto en un lugar que no es el tuyo, tú te aferras de Cristo y estás dispuesto a ser fiel al Señor, a mantenerte en esa experiencia de entender de que estamos en un conflicto donde el carácter de Cristo quiere ser visto por los hombres y el enemigo quiere ocultar, borrar de la mente lo que significa ser un creyente. Y por eso Satanás presenta la verdad como algo de burla, como algo extremista, como algo que no es lo que el mundo aprueba, lo que los cristianos en general aprueban. El ser creyente hoy en día es simplemente ser un mojado, alguien que se ha bautizado de una manera externa, pero no realmente transformado por la gracia de Cristo. Y estamos como Pedro, ¿no es cierto?, buscando asemejarnos a tal punto que es muy difícil darse cuenta quién es un creyente, quién es un hijo de Dios. Pregúntate a ti mismo, ¿pueden realmente otros decir de ti que eres alguien diferente? ¿Que pueden decir, hablas diferente, te comportas diferente, tus ambiciones, tus deseos son diferentes? Pero, ¿qué haces tú cuando hablan de negocios? ¿Buscas la manera de meterte en esa conversación y hablar de tus logros como un gran negociante? ¿Buscas ser aprobado por aquellos que encantan o están entregados a los deportes, a las pasiones de los entretenimientos? Y tratas de buscar maneras de tú mantenerte en ese ambiente, en esa conversación. Y es más, te asemejas tanto a ellos que no pueden ver que eres diferente, que realmente amas a Cristo sobre todas las cosas. ¿Cómo te ven tus colegas en el trabajo? ¿Cómo te ven tus hijos, tus padres, tus hermanos? ¿Estás más preocupado por lo que dirán de ti que buscar realmente servir a Cristo y mostrar su palabra? Cristo nos presenta a nosotros ahora que estamos en un tiempo muy solemne. Nos presenta a nosotros la declaración de que hay muchos que en ese tiempo se levantarán contra el pueblo de Dios. En el libro de Mateo, el capítulo 24, vamos allí brevemente, 24 versículos 7 al 10, nos dicen algo interesante. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestilencias y terremotos en muchos lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán para ser atribulados y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las naciones por causa de mi nombre. Y entonces, versículo 10, muchos se escandalizarán y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Este pasaje de la palabra de Dios, de Cristo, nos demuestra lo que estamos viviendo ya. Hemos visto esta experiencia, como dice Cristo, ¿no es cierto?, de guerras, rumores de guerras, de nación contra nación, de conflictos en el mundo. Hemos visto, por supuesto, de las pestilencias, de las pandemias de la pandemia que estamos viviendo, de la experiencia de que significa estar en esa tribulación, ese tiempo difícil. Pero lo que viene es más personal. Y estamos a las vísperas de ver esto, no en el mundo necesariamente, sino en el pueblo de Dios. Dice que se entregarán para ser atribulados y matados, serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre, de su carácter. Estaremos siendo vistos como la peor cosa, la cosa más deplorable, más reprochable, porque nuestra vida tiene un carácter no como el hombre lo tiene, no como el ser humano en su pecado lo tiene, sino un carácter que refleja a Cristo. Al igual que los que estaban allí para matar a Cristo, los sacerdotes, los líderes que buscaron en Judas, ¿no es cierto?, alguien que pueda traicionar a Cristo, vemos que hay este mismo espíritu en el mundo.
y más aún en los que profesan ser hijos de Dios, aún en la iglesia, que se burlan y con palabras tristes y duras y reprochables hablan de aquellos que buscan seguir al Cordero. ¿Y nosotros estamos realmente preparados para eso? ¿Estamos preparados para realmente escuchar la voz de Cristo, aceptar que estamos llamados a ser diferentes al mundo, a no participar del mundo y de sus experiencias, sino a ser realmente una nueva nación santa, diferente, pueblo peculiar? ¿Qué realmente estamos buscando ser como pueblo de Dios? Cristo dice que seremos aborrecidos y se entregarán unos a otros. Por supuesto, va a haber estas personas que van a decir, tú eres diferente, tú no encajas aquí, tú no eres como nosotros, tú profesas, ¿no es cierto?, otra cosa. Y van a aclarar y van a burlarse, decir, tú eres un hombre que cree en la salvación por las obras. Tú eres un legalista, un fanático, un fariseo. Tú no crees en Cristo de verdad, porque tú crees que hay que vencer el pecado. Eso es absurdo. Nunca podemos salir de esto. Es pensar en algo que no se puede. Y citarán, por supuesto, sacarán textos bíblicos fuera de contexto, sacarán información aún de la palabra inspirada para tratar de persuadir a otros al engaño. Y aquellos que no estén de verdad fundamentados en Cristo serán como Pedro. ¿Tienen razón? No es así. Yo no soy como esos. Yo soy de este grupo. Yo quiero ser aceptado por ustedes, por la mayoría. Yo quiero que la mayoría vea en mí a alguien como ellos, porque no quiero realmente ser identificado como uno que sigue al Maestro y que vive conforme a la palabra de Dios. ¿Te hacen a ti eco las palabras de estos que se burlaban de Pedro? ¿Te hacen a ti cambiar de mente cuando estás con alguien, inclusive un jefe, un supervisor, que te habla de las cosas del mundo, y tú, en vez de hablar de la palabra de Dios, de que el mundo está en un momento cúspide donde el destino de la raza humana, de los casos de cada persona están siendo vistos delante de Dios, en vez de hablarle de la palabra de Dios, te metes a hablarle de lo que Él debería hacer con sus inversiones aquí en la tierra. Le hablas más acerca de lo que debe Él hacer para lograr un mejor, aceptación por el mundo y por lo que el mundo ofrece. O te metes tú a compartir de los chistes, de las experiencias seculares que nos separan del Señor, nos llevan a la abominación, a ese aspecto del sensualismo, de la indiferencia a las cosas del Señor, de aceptar el tipo de vida, el tipo de experiencia que el mundo está ofreciendo como hoy en día algo correcto. ¿Estás tú realmente aceptando que está bien para el ser humano vivir en una manera que deshonra y que muestra que el Señor no nos hizo como Él dice que es la palabra, sino que nos hizo de una manera que no tiene ni género, ni dirección, ni ningún tipo de moralidad? ¿Es eso lo que tú estás haciendo en tu manera de tratar a otros? ¿Estás haciendo tú tratando de aceptar a otros que tú eres tan bueno, tan amable, tan hijo de Dios, que no puedes ni siquiera por tu vida declarar que el pecado es ofensivo, sino que ocultas tu cristianismo y dices, yo quiero ser un cristiano creyente, un cristiano amante, un cristiano que el mundo no se vea en contra de él? Esto es lo que ha sucedido con muchos y estamos viendo en nuestro pueblo. Tendremos una experiencia diferente. Cristo nos invita a realmente no caer en ese engaño, a no caer en la falsa salvación, el falso concepto de estar unidos a Dios. Cristo no quiere ser negado por sus hijos, por su pueblo. No quiere ser Él negado por aquellos que Él entregó su vida para salvar. Él no quiere que Satanás entre en el corazón como entró en el corazón de Judas y que realmente traicionemos al Señor y nos unamos a los que aborrecen, ¿no es cierto?, lo recto, lo puro, lo verdadero. Que nos unamos a aquellos que van a aborrecer a sus hermanos porque son diferentes, porque guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios desea que su pueblo, que nosotros hoy en día podamos realmente estar en esa experiencia diferente. Y por eso
Nos dice en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7, Cristo nos invita, nos amonesta, nos llama a no caer en esa tribulación, en esa tentación, a no entregarnos a nuestra propia debilidad humana, a no buscar asociarnos con aquellos que nos van a poner a la tentación, esa trampa de que debemos ser aprobados por ellos. Al contrario, Cristo nos dice, miren, si quieren ustedes ser salvos, deben buscarme a mí, ver en mí la única salida, el único camino a seguir. Como hablaba en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 7, noten aquí lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Amado amigo, amado hermano, que me miras, me escuchas en esta ocasión, Dios nos invita, nos llama, de que el tiempo está muy cerca de terminarse. El fin se acerca. Estamos realmente viendo que las evidencias del mundo nos muestran que estamos no ya en la etapa principal, al principio del fin, sino estamos en el fin del fin. Estamos llegando a la parte donde vamos a ver cómo se levantan un rechazo contra aquellos que aman a Cristo. Estamos viendo que se le están levantando una aberración a la verdad de la palabra. El mundo dice, acepta esto que va contra la palabra, y la palabra dice, no, rechaza esto. Sé como Cristo, sé como el Señor Jesús. Por eso nos invita a velar, a orar, a estudiar su palabra, a orar al Señor, pedir a Dios que nos ayude a tener esa experiencia. Por eso, amado amigo, amada amiga que nos miras, ¿estás tú dispuesta en esta ocasión a aceptar a Cristo en tu corazón? Aceptar la palabra de Dios y realmente pedir que su poder te santifique, te transforme, te dé una nueva experiencia y que por su gracia no te avergüences del Evangelio? Que puedas tú como Pablo decir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación, es poder para transformación, para salvarme, para darme la vida que necesito y poder darme la experiencia de victoria. Amado amigo, amada amiga, que me ves, que miras, este es el momento de entregarlo todo al Maestro, de postrarnos de rodillas y decir, Señor, no confío en mí mismo, no confío en mi propia fuerza, en mi propia voluntad, mas confío en el poder de Cristo que me sostiene. Si quieres tú decidir esto y dar tu corazón al Señor en esta ocasión, te invito a que me acompañes en una oración para concluir este tema y este mensaje. Amante Padre Celestial, Señor, en esta ocasión queremos pedirte que nos otorgues tu Santo Espíritu, que nos permita, Señor, ser fieles a ti y que por tu gracia no podamos caer en el engaño, en la falsedad del Evangelio falso que no nos lleva a la transformación, sino realmente aceptarte como nuestro Salvador, como nuestro transformador, como aquel que nos da la victoria a través de Cristo. Rogamos, Señor, que nos permitas tener una unión a ti y que podamos velar y orar, porque sabemos que el tiempo se acerca y el fin está a las puertas.